Hola, Dios les bendiga. Hay un tema muy importante que está sucediendo ahora mismo en la Iglesia Universal. Estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos, y la Biblia habla de que algunos apostatarán de la fe. La Biblia nos reseña esto para hacernos entender que algunas personas se apartarían de la fe cristiana, ya conociendo la verdad, pues por diferentes razones. Algunas razones de secciones humanas, cuando la persona se decepciona de algún liderazgo, cuando la persona pone por delante de Dios sus pasiones carnales. Por ejemplo, quiero tener una pareja pero no me quiero casar. Entonces, como eso no es compatible, no con la fe, sino con el ejercicio de un ministerio, la gente se aparta. Y cantidad de cosas, cantidad de situaciones que pueden llegar a suceder para que una persona se aparte de la fe, niegue la fe. Hay muchísimas ideologías y falsas doctrinas hoy en día que colaboran con eso. Entonces, obviamente, ninguna iglesia se escapa de esto, porque hay tantos pastores, líderes y cantidad de gente que de repente uno seguía, y hoy en día los ves de alguna manera dando falsas enseñanzas, nada que tenga que ver con la Biblia. Entonces es impactante. Y el Espíritu Santo me hablaba de los hijos de Elí. Cuando yo voy a la palabra y busco, esto está en el primer libro de Samuel, a partir del verso 1 hasta el 4, que en el 4 ya finaliza esta historia. Estos eran sacerdotes de Jehová, Ofni y Finees, hijos de un profeta que juzgó a Israel por 40 años. Pero estos eran hombres impíos, hombres que cuando la persona llegaba a hacer el sacrificio en el templo, ellos mandaban al criado del sacerdote, y el criado del sacerdote les quitaba de la carne antes de asar la carne. O sea, antes de ofrecer el sacrificio, ya ellos estaban robando parte del sacrificio. Entonces hacían pecar al pueblo de Israel. Se acostaban con las mujeres que velaban en las puertas del templo. Y esto, lo peor de todo es que Elí tenía conocimiento de esto, y lo que molestó a Dios de todo esto fue que Elí no les estorbó. Elí en ningún momento se puso en una posición de ser estorbo para sus hijos. Les llamó la atención y tal, que se escucha de lo que ustedes hacen, y hacen pecar al pueblo de Israel y tal. Estas cosas no deben ser, pero no los estorbó. Y esto molestó muchísimo a Dios. Dios dijo: tus hijos no llegarán a viejo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los filisteos y los israelitas tuvieron una guerra, un combate, en el cual murieron 30,000 israelitas. O sea, los filisteos acabaron con los israelitas, los diezmaron. ¿Y qué pasó? Que entonces se preguntaban: ¿por qué Jehová permitió que los filisteos nos hirieran? Pero no se preguntaron por qué los hijos de Elí estaban pecando de la forma que lo hacían contra Jehová. Entonces pidieron el arca de Jehová para el campo de batalla, el arca del pacto, ¿no? Pensando que con el arca vencerían a los filisteos. Y Ofni y Finees trajeron el arca al campo de la batalla.
Entonces lo que pasó allí fue que los filisteos ganaron la batalla, se robaron el arca y mataron a Ofni y a Finehés. Siendo ya Elí advertido de esto a través de una palabra de un profeta. La Biblia no define su nombre, pero sí dice que un hombre de Dios vino a Elí y le dijo que sus hijos iban a morir. Entonces, Dios, como es perfecto, ya él se estaba dando provisión a sí mismo de un profeta, que era en este caso Samuel, un profeta de acuerdo digamos, a su voluntad, de acuerdo a su corazón, un profeta recto, y cortó a Elí. Entonces, leyendo todo esto me trajo a reflexión de que verdaderamente hay gente así en la iglesia. Hay gente liderando, hay gente, digamos, pastoreando, otros están, digamos, dando palabras, pero entregados al pecado. Y no estoy hablando de que, bueno, se peleó con alguien, de que, bueno, tuvo un desliz y de repente se arrepintió y tal. No, entregados al pecado, la vida entregada al pecado. Y aún así participan de las cosas sagradas de la iglesia, de ministrar palabra, de hacer una cantidad de cosas que no deben hacer. Obviamente hay un Elí que les permite hacer todo esto. Obviamente hay muchos Elí que permiten que sus hijos espirituales o que sus hijos de sangre ministren en las iglesias, haciéndole daño al pueblo, haciendo pecar al pueblo. Y hay algo más profundo allí, que la persona, cuando ministra la palabra, ministra de lo que tiene dentro. Entonces, si la persona está llena de pecado, obviamente eso es lo que está ministrando. Yo hago este video no para que la gente se sienta ofendida, porque el que se ofende es porque realmente la palabra lo está confrontando, sino para que reflexionemos. Realmente tengo hijos de Elí en mi iglesia. Gente que está entregada al alcohol, gente que está entregada a la fornicación, gente que está entregada al pecado, porque eso hace daño a la iglesia y eso determina juicio para esa persona y para el que lo permite. Entonces, estamos en los tiempos finales. No podemos jugar con las cosas sagradas, no podemos jugar con las cosas de Dios. Tenemos que hablar más bien de arrepentimiento. Aquel que esté en estas conductas, en estas prácticas pecaminosas, invitarlo a que se arrepienta, no darle bomba. Yo simplemente también hablo de parte del dueño de la iglesia. A mí no me gusta hacer este tipo de videos, pero realmente es un tiempo en el cual debemos motivar los unos a los otros a buscar a Dios, de su presencia en santidad, y permanecer en ella, porque Jesús es el único que nos puede dar salvación de la condenación eterna. Jesús es el único que nos puede librar de las cadenas del pecado, de las ataduras del pecado. Entonces, si no lo buscamos a Él, que Él es el dueño de la iglesia, ¿cómo pretendemos ser libres? No hago esto, repito, para que nadie se sienta ofendido, sino para que la gente se arrepienta. Es tiempo de buscar a Dios en mayor profundidad, y el Espíritu Santo quiere realmente desarrollar una relación con nosotros, y nosotros hasta ahora lo hemos ignorado. Hemos vivido la vida a nuestra manera, y realmente Dios quiere darnos guía, darnos dirección. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros impidiéndole a Dios que obre a través de nosotros? Nuestra vida le pertenece a Él, y cada respiro es una misericordia que viene de su parte. Entonces, invito a las personas que sepan de alguien que esté operando en la tiniebla, a llamarlo al arrepentimiento. Y si esa persona no escucha, vaya como un testigo. Y
Y si aún así no escuchan, vayan los dos y llévenlo a los pastores, para que así esa persona sea, de todas las formas bíblicas posibles, sea exhortada y pueda el Espíritu Santo darle convicción de pecado para arrepentirse. Esto es lo que les quería decir. Que Dios les bendiga.